Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Felipe Rolando Menchaca. Él es maestro del Instituto Politécnico Nacional, ha sido director de la Escuela de Computación y desde luego también promotor de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, a quien le agradecemos muchísimo su paciencia, agradecemos su solidaridad y su apoyo. Gracias, bienvenido, Menchaca. Gracias, a la gracias. Orden, como siempre. Muchas gracias. Desde luego agradecer mucho a Isabel Villaseñor, que nos da la oportunidad de contar con ella aquí en cabina. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Soy Beatriz Gallardo y desde luego le agradezco a usted que nos sintonice. Este va a ser un programa muy interesante porque es un programa, yo así lo califico, de vanguardia. Es un programa que necesariamente ahora todos aquellos que se dedican a la actividad de la tecnología, a la actividad en donde pues muchos legos pensamos que, pues, ¿cómo le voy a hacer para trabajar con esta iPad? O bueno, ahora con tanto aparato tan sofisticado. Gracias, Menchaca. Hay por ahí un programa que desde luego me parece que fue el licenciado Mancera quien hablaba de crear una ciudad inteligente. Es decir, ¿cómo ves tú, Menchaca, esta Ciudad de México, los avances tecnológicos que se han dado, pero sobre todo, yo diría, no solamente es el avance tecnológico, sino que tiene que haber un propósito fundamental, el de accesarlo para la población entera? Sí, Betty, mira, el concepto de ciudad inteligente no solamente está ligado a la tecnología. De hecho, es un concepto, yo creo que, como tú decías, de vanguardia, que en el mundo se ha desarrollado de una manera, pues yo pienso que muy inteligente, un poco parafraseando el concepto de ciudad inteligente. Desde hace unos 20, 25 años empezaron a surgir estos temas, un poco ya como consecuencia de lo que viene sucediendo hace más de 50, 60 años, de la aparición de la robótica y la automatización en una forma pues cada vez más, más fuerte, más amplia, más completa. Pero sociedades como la canadiense, como pues, algunas sociedades orientales, como por ejemplo Japón, como yo creo que sobre todo Japón, ¿no? Pues sí, pero fíjate que en general, incluso hasta países que sufrieron mucho con la guerra de los 60s, Vietnam, por ejemplo, ha tenido un avance espectacular. Corea, por ejemplo, de la guerra de los 50s. Sí. Corea del Sur es un país sumamente avanzado que creció no solamente en lo tecnológico así como fabricante o productor, como sería por ejemplo la parte norte de México, que son pues fábricas que únicamente maquilan, claro, sino que Corea, por ejemplo, creció de una manera muy espectacular, pero apostándole a las universidades. O sea, le puso mucho dinero a las universidades, creció mucho su masa crítica, y eso, reconocido mundialmente, en el caso de Corea, hizo que de ser un país que estaba, digamos, 3 veces abajo en potencial que México, ha pasado a ser una economía no solo 3 veces más grande monetariamente, sino inclusive mucho más y mucho muy avanzada. Entonces, este concepto de ciudades inteligentes, incluso en la literatura, en los libros científicos, se ha dado que se clasifiquen las ciudades por sus avances
como te digo, no solamente en lo científico y tecnológico, sino más que en eso, también en lo humano y en aspectos muy relacionados, como sería, por ejemplo, la contaminación ambiental, o sea, todo lo que está relacionado con el bienestar de la sociedad. Entonces, por ejemplo, tanto las economías como las ciudades se clasifican y podríamos decir que las ciudades, digamos, una ciudad en un nivel de pocos avances sería el nivel más abajo. El primer peldaño que deben subir es el de ser una ciudad tecnológica o ciudad digital, que también se le llama. Entonces estamos en la lona. Pues casi. Yo pienso que no tanto, pero, o sea, después de ser una ciudad digital, la ciudad pasa a ser una ciudad inteligente, en el sentido de que le han apostado a varios factores que son muy importantes, entre ellos la contaminación ambiental, la economía, los servicios de gobierno accesibles, los servicios democráticos, por llamarles de alguna manera. O sea, una ciudad que tiene arreglado prácticamente tanto sus servicios pues de gobierno adecuadamente, ha combatido la corrupción, tiene, digamos, bajos niveles de corrupción, tiene buenos sistemas de transporte, tiene buenos sistemas tanto de suministro de electricidad como de alumbrado, como de drenaje, como Entonces estamos en o sea... Esa es una ciudad inteligente. Yo creo que no llegamos a la clasificación todavía. Después de ciudad inteligente pasa a ser una ciudad verde. Hay ciudades verdes en el mundo, entre ellas las de los tigres asiáticos, Toronto, Ottawa, varias ciudades que han estado desde hace más de 20 años peleando por la supremacía como las ciudades de mayor bienestar en el mundo. Oslo, Estocolmo, Copenhague, pues el mismo Londres y París, que poco a poco también fueron haciendo, pues digamos, avances en esta forma. Barcelona también creció de una manera muy importante. En algún tiempo Río de Janeiro también hicieron esfuerzos muy, muy grandes por urbanizar de una manera inteligente la ciudad. Y el último nivel es la ciudad del bienestar. La ciudad del bienestar, por ejemplo, pues hay ciudades en Oriente sobre todo, como algunas ciudades de Corea, que ya se pueden clasificar como una ciudad del bienestar. ¿Qué es una ciudad del bienestar? Una ciudad en la que están garantizados los derechos de todos los ciudadanos al bienestar. Entonces, por ejemplo, todo ciudadano de esa ciudad del bienestar debe tener, desde luego, casa, vestido y sustento, pero también... ¿Empleo? Pero un empleo bien remunerado, que te dé para tener salud, que te dé para tener pues servicios de... Los mínimos de bienestar. Los mínimos de bienestar, pero esos mínimos de bienestar, por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, son sensacionales. Hasta internet gratis. Bueno, eso por ejemplo en Finlandia, la Constitución ya establece que es un derecho tener no menos de 200 megabits por segundo de acceso gratuito a la red. Voy a darle un giro espectacular de 360 grados, porque a mí me parece que para nosotros los mexicanos esto es verdaderamente utópico, sobre todo cuando no existen ya los mínimos de bienestar para la población y que lamentablemente ahora todos estamos viendo que para mí es una simulación lo de crear una constitución para el Distrito Federal. ¿Por qué lo relaciono? Porque tú hablas de esta clasificación tan importante en donde se incluye la tecnología y lo digital, la ciudad inteligente, la ciudad verde y, por último, la ciudad del bienestar. Es decir, yo creo que en México no estamos nuestra ciudad no estamos en esa tesitura. No estamos en esa línea. Mira, déjame un comentario adicional.
que es con respecto a las economías. O sea, si las ciudades están avanzando en ese carril, digamos, las economías tienen un carril paralelo que va prácticamente pues pegado. Entonces, por ejemplo, se puede hablar digo, si nos vamos más para atrás en el tiempo, de las economías agrícolas, en donde pues prácticamente la mayor parte de la economía estaba fundada en la agricultura y en la explotación del hombre, ¿no? A través de la agricultura. Crece un poco la industria y empieza, bueno, sigue la misma explotación, la misma economía primaria, por decirle de alguna manera, aun cuando ya con el ingrediente industrial. Un siguiente, digamos, nivel es ya propiamente la economía industrial, la economía de segundo orden, por decirlo así, en donde la fabricación industrial se convierte en el principal elemento de progreso y desarrollo. De ahí se pasa a la economía de los servicios, en donde los servicios, particularmente los servicios de las ciudades, como son los bancos, el comercio, la salud, etcétera, pasan a ser un factor mucho más importante de la economía que la misma agricultura y la industria. Entonces estamos hablando de una economía de los servicios. Recientemente, digamos de unos 20 años para acá, se empieza a hablar de la economía del conocimiento. En la economía del conocimiento la diferencia es que ya no vendes tangibles, sino vendes conocimiento. Entonces, por ejemplo, para fabricar, por decir algo, televisiones, lo que te venden es el software y todos los procesos en software para que tú los montas en las máquinas y solita la maquinaria, la robótica, produce los televisores. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con los vehículos, con todo lo que son tornillos, todo lo que son dispositivos, implementos mecánicos, prácticamente está automatizado en un altísimo porcentaje. Entonces, esa es la economía del conocimiento. O sea, lo que venden es el conocimiento empaquetado propiamente. Entonces, así, por ejemplo, puedes llevar el conocimiento y la producción empaquetada en conocimiento, pues la puedes llevar a México, la puedes llevar a China, la puedes llevar a Corea, la puedes llevar a cualquier parte del mundo, y prácticamente pues mínimo lo que se tiene que hacer para echar a andar esa producción. Es como estas tiendas, ¿verdad? Gringas que nos las han puesto por acá, a donde te dicen hágalo usted mismo y te proporcionan todo el material. Aquí lo que pasa es que la robótica produjo, por ejemplo, máquinas que se llaman máquinas de manufactura flexible, que son máquinas programables que ya tienen prácticamente todas las herramientas. O sea, tienen taladro, tienen torno, tienen fresadora. Entonces se programan y tú le pones, bueno, de alguna manera también inclusive por medio de robots les ponen los materiales y empieza, la agarra, lo coloca, lo va colocando en todas las formas necesarias y ya sale, por ejemplo, la bomba de hidráulica, por ejemplo, para bombear para Pemex desde 500 metros de profundidad. Eso hay una fábrica aquí en la Ciudad de México que hace eso. O sea, así automáticamente le ponen los materiales y digamos a la hora, 2 horas, sale la bomba ya a producir. Sí, porque ahora y entonces todo eso está en programas de computadora y en máquinas que ya son robotizadas totalmente. Que de alguna manera se está impulsando en la medicina, sobre todo en la cirugía. Que es sumamente sencillo también en la medicina. Bueno, todo lo que es farmacología, pues las fábricas están totalmente automatizadas. Bueno, no hasta las operaciones. Sí, después de eso viene, o sea, ya pasa, la economía del conocimiento ya pasa a ser de la historia. Uh-huh. El siguiente nivel es la economía del bienestar, que es lo que están intentando otra vez, por ejemplo, países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, por el lado europeo, Canadá, aquí en América, y muchos de los países asiáticos, particularmente Corea, China, Vietnam. Entonces, en esa economía del bienestar, lo que sí se está viendo ya es un cambio, un giro de el capitalismo así a su más terrible salvaje, a utilizar algo que es humano, que es fundamentalmente humano, como el motor de la economía. Entonces, o sea, ya tienes ahí
10 millones de habitantes en la ciudad, o 20 millones, 15 millones, lo que sea. Entonces tienes un mercado para darle el bienestar completo. Entonces la manera en que puedes lograr una estabilidad y una ciudad armónica en todos los sentidos es siendo una economía del bienestar. Y esas son las ciudades inteligentes, hacia allá vamos, digamos. ¿Tú crees que esto se pueda lograr en este país, en esta Ciudad de México? Mira, hace pues ya serían unos 10 años cuando entra Ebrard como jefe de gobierno y que acababa de salir López Obrador. Me tocó estar al frente de un esfuerzo en esa dirección en la Ciudad de México, porque Ebrard, un poco siguiendo ya una inercia del gobierno de López Obrador, crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Y en ese Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal me invitan, y una de las cosas que sugerí que se llevó a cabo fue la creación de la Dirección de Tecnologías Urbanas, que tenía, pues fundamentalmente le dimos ese matiz, ese objetivo de trabajar en el desarrollo de tecnologías para hacer de la ciudad una ciudad, pues digamos, técnica y científicamente mejor dotada. ¿Vivible? Vivible en todos los sentidos. Mira, la Ciudad de México... ¿No es algo utópico? Mira, la Ciudad de México tiene algunas, digamos, ventajas o características que si tú te vas inclusive a toda América Latina y en general todos los países pobres, vamos a decirle de alguna manera, o incluso también de Estados Unidos, o sea, muchas ciudades de Estados Unidos son pobres, no son ciudades, pues digamos, ricas, o sea, ciudades en donde hay inclusive limosneros, hay viciosos y hay problemas muy graves, o sea, en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos, sí. Pero bueno, hay ciudades como algunas ciudades de la costa del Pacífico que son de verdad el paraíso, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, Santa Clara, Santa Cruz, Monterrey, en fin, por cualquier parte que camines son una maravilla. Residencias y es mucha vegetación. La Joya, sí, etcétera. tipo La Joya. Así es. Pero bueno, entonces estamos hablando de la Ciudad de México. Una característica que tiene la Ciudad de México, que es sui generis en todo, digamos, Latinoamérica, es que tiene una cantidad de profesionistas enorme comparada con el resto del país o con el resto de Latinoamérica. O sea, la creación del Politécnico, la universidad, la UAM y otras instancias, inclusive privadas en la Ciudad de México, la hizo ser muy diferente a todas las demás ciudades mexicanas. Aquí, pues digamos, la tasa per cápita de profesionistas es, digamos, del doble, del triple con respecto al resto del país. Entonces eso hace que la economía de la ciudad gire mucho alrededor de los servicios que se han despreciado. De hecho, cuando el PRI le deja el gobierno a Cárdenas, dejaba una ciudad que estaba pues prácticamente en el colapso, o sea, a punto de convertirse en algo dramático, porque todo lo que dejó el terremoto del 85, que fueron muchos edificios en ruinas frente a la Alameda, toda la zona esta entre la Alameda y lo que es Fray Servando Teresa de Mier, o la línea 1 sí, del toda metro, la Cuauhtémoc, toda la delegación Cuauhtémoc, Gustavo Madero, pero más la Cuauhtémoc, Iztacalco, porque por ejemplo todo el ambulantaje cubrió todo, pero no nada más el ambulantaje estaba arriba, y en las cloacas había una prostitución y una de negocios, un inframundo, pero terribles, o sea. Y sigue siendo. Digo, era yo más joven y sigue siendo. Y soy medio aventurero y muchas veces me llegué a meter ahí a ver, pues un poco a conocer la vida, ¿no? De por ahí. Realmente nunca me quedé, o sea, pues era ver y de alguna manera conocer
conocer lo que vendían, hasta Tepito, ¿no? O sea, es lo mismo que ahora Tepito ya los coreanos ya se lo apropiaron, ¿no? Bueno, cambió mucho un poquitito con Cárdenas, empezó a cambiar la ciudad. Con López Obrador cambió diametralmente, y uno de los objetivos importantes fue precisamente rescatar el centro de la ciudad, y un tanto con los intereses de gente como Slim, se adquirieron, Slim adquirió varios edificios. ¿Varios o casi todos? Bueno, varios, yo le digo varios, pues se apoderó. No sé, pero se empezaron a crear muchas cosas productivas económicamente, y empezó a cambiar la cara de todo el centro de la ciudad. Si tú te vas ahorita, pues tanto adelante del Palacio Nacional, de este lado, o sea, del lado de Argentina, o bien si le quieres llamar Isabela Católica, Bolívar, la misma, el eje central, pues es muy caminable, o sea, puedes ahí vivir, tomar un café. Bueno, en el centro de la ciudad, sí, lo que le llaman la parte peatonal. Así es. Pero pasas un poquito para rumbo a Tepito y es otro mundo. Sí, hasta ahí va, digamos. De hecho se rescató Garibaldi, porque también Garibaldi ya estaba cayéndose y gracias a Juan Gabriel, que se murió, lo pudo levantar. Bueno, de Garibaldi hasta más o menos Mesones, quedó bastante bien, y lo mismo la parte de atrás del Palacio Nacional también se rescató, y en muchos de esos edificios se les otorgó como mercados comunitarios a mucha gente de la que estaba en el ambulantaje. Yo pienso que tienes una visión muy noble acerca de lo que han hecho nuestras autoridades con respecto a establecer una frontera entre el centro de la ciudad, a donde precisamente Slim compró muchos inmuebles históricos y los convirtió en centros de convivencia para ricos, centros comerciales, etcétera, y que se desplazó a una población que le quitaron su sobrevivencia y empezaron a hacer las cosas, ¿no? Bueno, mira, la cuestión es que con Ebrard siguió esa política. O sea, realmente Ebrard terminó, no terminó, hasta donde está ahorita, hasta donde se quedó Ebrard, es lo que sigue del rescate, digamos, de la Cuauhtémoc, del centro histórico. Y entonces entra el actual jefe de gobierno, nuestro señor Mancera, a quien le mandamos un gran saludo. Y cambia la política. Entonces, en lugar de rescatar zonas, digamos, que estaban pauperizadas, deprimidas o mal, se va a las colonias que tradicionalmente son las colonias más hermosas, de mayor nivel económico, de mayor bienestar en la ciudad: la Condesa, la del Valle, la Narvarte. ¿Eso cómo se llama? Y las transforma en unos tugurios, en centros de distribución de drogas. En la Condesa. Para los ricos. Pero para los pudientes. Pero ya se están convirtiendo, lo mismo que fue la zona rosa, Betty. O sea, la zona rosa era lo más hermoso, lo más granado, lo más nice de la ciudad, y se convirtió en los últimos tiempos del PRI, se convirtió en la zona roja de la ciudad, en una zona de una pues inseguridad tremenda, en donde la droga fluía de manera terrible. Fluye. Bueno, ahora es en la Condesa, ahora es en la del Valle, ahora es en la Narvarte. O sea, y muchos de esos edificios, entre los pisos, son tugurios así de prostitución de lo más canijo. Bueno, si tú eres, como yo, que soy medio baboso, que me gusta andar viendo,
hay plantas en donde se ven en los balcones cantidades de muchachas jovencitas, guapas ahí, y se habla mucho de las fiestas. Y eso por un lado, y por el otro lado, casas hermosas de unifamiliares o cuando mucho de familias extendidas, los convirtieron en edificios de cientos de familias. Casas que tenían 3, 5, digamos 6 automóviles, ahora tienen 200, 300 Se te olvidó el automóviles. fenómeno, gracias a nuestros jefes de gobierno, a donde, por medio del uso del suelo, compraban casas tradicionales, unihabitacionales, y ahí empezaron el boom inmobiliario. Bueno, eso es lo que hizo Mancera prácticamente en estas colonias que te digo. Hasta vender las calles. Y entonces ahora ya estas colonias son inseguras, insalubres, son ciudades totalmente contaminadas en donde el tráfico es terrible. O sea, pasar, por ejemplo, por Insurgentes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde es algo imposible. Pero yo creo que ya a todas horas. Bueno, digo, a lo mejor tú dices que veo con mucha nobleza y con nostalgia los gobiernos de López Obrador y de Ebrard. Yo pienso que no es así. O sea, yo realmente la parte política aquí porque tienen claroscuros, sobre todo Ebrard tiene claroscuros muy, muy tremendos, ¿no? La línea 12, o sea, siendo que es la mejor línea de todas las que tiene el metro, porque está mucho más funcional, más bella, de todo a todo tiene mucho mejor tecnología que todas las demás, pero en lugar de costar 1, costó 10 o 12, al menos es lo que dicen, ¿no? Y realmente Ebrard no ha podido desmentir las acusaciones. No, sobre todo que ya se quedó en París, ¿no? Sí, pero bueno, eso. Y ahí también en las líneas del metro, o sea, cambia la política del transporte público por un negocio de transporte semipúblico, pero es más bien un negociazo que le quita el Metrobús. El Metrobús le cercena sus medios de comunicación a la ciudad para hacer negocios, para nada más el enriquecimiento de unos cuantos ricachones que por ahí andan. Destruyó completamente la colonia Lindavista, pues muchas colonias de la Gustavo Madero destruidas por la línea la 6, y luego la línea de Eduardo Molina también destruida completamente la vialidad. O sea, de una manera... Y hasta se metió por la Merced. Asquerosa, ¿no? Tremenda, así, conflictiva. Y en lugar de mejorar los transportes, pues los echaron para abajo. Ahí en lugar de esa línea 6 del Metrobús, era extender la línea del metro. Por supuesto. Que ya estaba bastante, digamos, utilizada, ya se requete llena, pero tiene convoys de 6 vagones en lugar de los 9. ¿Por qué no simplemente? Porque ya estaba toda la infraestructura, y extenderla de allí del Metro Martín Carrera hasta Aragón, que era muy fácil, de lo más económico. O sea, lo mismo que gastaron en hacer el Metrobús, hubiera sido prácticamente las obras civiles para el metro. O sea, es decir, existe en la creación de esta infraestructura la absoluta corrupción. Sí, pero ha pasado... Simulación. Pero ha pasado por etapas. Y la verdad es que, por ejemplo, otra vez, o sea, no hay una ciudad de Latinoamérica que tenga la infraestructura que tiene la Ciudad de México. Tiene una infraestructura pues muy, muy avanzada con respecto a todos los demás. Si tú quieres, a Bogotá, a Lima, a Sao Paulo, a Río, al mismo... Oye, Menchaca, ya que Buenos hablas Aires. Tú de infraestructura, yo me doy cuenta, por lo menos por donde es mi camino, que ahora se ha hecho como un estilo el arreglar o meter banquetas nuevas, pero en una cuadra. Se simula
crear servicios nuevos, infraestructura, pero nada más para justificar un gasto. No, pues miren, en la Gustavo Madero hay cuadras que en el transcurso de, digamos, de 6 años, las han reacondicionado 5, 6, 7 veces. Y ahorita, por ejemplo, está el programa de que tú vas como vecino, pides el material, y si tú arreglas la banqueta, como se te da la gana, te dan el material y todo, y yo creo que incluso te hacen firmar algunos documentos, pues sí, que es como si hubiera habido también trabajadores, ¿no? El gobierno es perredista. Yo no creo que sea perredista. Sí. Yo creo que Mancera no es perredista. Nunca ha querido ser perredista. Bueno, pero lo postuló el PRD. Bueno, lo postuló el PRD, pero lo que era, digamos, la teoría, digamos, los instrumentos de creación de la filosofía del partido, pues no, este cuate no es así. Pues no. Y luego con otra, o sea... Es policía, ¿no? Pues además, quién sabe si sea policía, o sea, pues estaba al frente de la Procuraduría. Lo pusieron de policía, pero que tenga el perfil, que realmente tenga el perfil. Ah, bueno, ese es otro asunto. Es como la secretaria de Educación, que luego ya pasó a ser presidenta del partido, pues de aeromoza a secretaria de Educación, hazme favor. Pues no. Digo, por eso es de las cosas más increíbles que me ha tocado creer en mi vida, ¿no? Fíjate, alguna vez, hace un par de años, participé en una reunión con un candidato a la delegación. Entonces presenté una agenda vecinal. Y en esta agenda vecinal consideraba yo importante elevar el papel de los vecinos, no los ciudadanos, vecinos, porque es muy diferente el concepto. Claro. Sí, los intereses son distintos. Entonces, planteaba yo la necesidad, por ejemplo, en un punto, que los vecinos tuvieran la oportunidad a que el que hubiese ganado las elecciones para delegada o delegado, pues pasara por el sedazo de la presentación de todo su equipo de gobierno, ¿verdad?, a los vecinos. Consultar, aprobar los vecinos si tal o cual era apto, claro, con un rigor, con un perfil bastante claro de quiénes son los que actualmente iban a fungir, o no actualmente, iban a fungir como funcionarios. Ahí es a donde entra una fiscalía de los vecinos. Porque los últimos en conocer o saber realmente de qué privilegio gozan muchos funcionarios es porque se dedican a eso, a la justificación en los programas y en la simulación en la ejecución. Sí. Bueno, tu pregunta original fue si yo pensaba que habría alguna oportunidad para que esta ciudad se desarrollara. Y mi respuesta, en algún sentido, fue que ha habido, pues digamos, avances y retrocesos en función de las políticas. Y que aún con todos los retrocesos que hay, la ciudad ha pasado incluso desde después de la revolución, pienso, por claroscuros muy interesantes, porque pues digamos antes de los 50 hubo en ese caso eran jefes del departamento del Distrito Federal como Ernesto Urzurtu, como Casas Alemán, que realmente dejaron huella. Yo creo que dejaron una huella positiva. ¿Cómo le decían a Urzurtu? El hombre de hierro. El hombre de hierro. Bueno, la parte de seguridad yo creo que la mejoró bastante, pero eso no fue lo único. O sea, realmente la infraestructura con ellos creció de una manera pues muy adecuada. O sea,
todo el sistema de mercados, el que sigue existiendo es el de Uruchurtu. Aunque lo han querido desbaratar, lo han querido deshacer, lo han querido destruir completamente, sigue siendo eso. Con Casas Alemán, todo el sistema de drenaje de la Ciudad de México se inundaba, pues todos los años eran inundaciones e inundaciones, y ellos iniciaron obras pues de infraestructura hidráulica que han permitido que, pues digamos, sí hay encharcamientos y todo, pero ya no hay inundaciones tan graves como había antes de 1950. Eran de que año con año se inundaba completamente la ciudad. Bueno, no te comento, ¿verdad? Por ejemplo, seguramente tú no recorres el periférico. Bueno, sí, pero el periférico se inunda por falta de mantenimiento, por falta de, pues, de probidad de las autoridades actuales, no porque el periférico no sea una cosa valiosa y una infraestructura valiosa, lo mismo que el sistema de drenaje profundo que fue desarrollado en tiempos de Echeverría. Y todavía no se termina. No, es que le han agregado cosas. En los últimos años le construyeron una infraestructura más o menos del tamaño de lo que había, que le llaman el colector oriente. O sea, es otro drenaje profundo, completo, que todavía no se termina. Y ahí sí hay que ver, pues, por qué todavía no se termina si ya tiene como 10 años construyéndose. Pero aquí viene otro asunto. Somos una metrópoli, mega metrópoli. Sí. Es decir, a lo mejor en estos momentos hemos medio solucionado lo de las inundaciones, pero aquí viene el problema con el Estado de México. ¿Cómo se inunda de aguas negras, verdad? El oriente. Sí, el río de la Compañía. Exactamente. Y decían un importante funcionario que era de la Comisión Nacional de Aguas, que en estos momentos no recuerdo quién es, un panista, desde luego, un ingeniero, decía que iba a ser el colector por abajo del río, etcétera, etcétera, hasta lo que era el lago de Texcoco. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Mira, ahorita de las pocas cosas que pueden quedar de beneficio de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es la infraestructura hidráulica. Esa ya incluso está por terminarse y abarca hasta el río de la Compañía. O sea, se reconfina el lago de Texcoco, se hace todo un sistema hidráulico de especies de ríos para poder digamos, hacer de la zona del aeropuerto una zona adecuada para el aeropuerto, pero abarca incluso hasta el río de la Compañía. El río de la Compañía se inunda con las aguas que nacen en Texcoco y van bajando hasta llegar a aquella zona de la carretera de Puebla. O sea, ahí bajan esas aguas, y ya bajan como aguas inmundas, porque toda la zona de Texcoco, de Nezahualcóyotl, en fin, son tiraderos de basura hasta la fecha. Entonces, ese era el grave problema. Entonces, esto me permite por lo menos vislumbrar que tú estás de acuerdo con el nuevo aeropuerto. No necesariamente, ¿no? O sea, hay cosas como esta que se han mencionado y todo eso, que, por ejemplo, incluso yo diría que eso es una buena obra, todo el sistema hidráulico. Incluso sin aeropuerto debieron haberlo hecho desde hace muchísimos años. Porque tú en tu intervención al principio, cuando hablas de la clasificación de la ciudad inteligente, hablas tú necesariamente de medio ambiente. Ajá, la ciudad inteligente ya tiene que ser una ciudad amigable con el ambiente, una ciudad en donde el medio ambiente sea, pues digamos, adecuado para vivir. O sea que para nosotros es inalcanzable llegar a una ciudad inteligente. A mí me toca diariamente bajar del cerro, ¿verdad? Y ver la nata
que está en la atmósfera. Eso se había quitado, eso se había reducido de una manera pues así. Yo no lo he visto. Bueno, solamente en la época de que llueve. Mira, no, prácticamente por la zona donde vives yo no conoces. No circulo, digamos, muy de vez en cuando. Pero de este lado de la Gustavo Madero, ahí donde está la unidad Zacatenco, pues toda la vida está. Yo te puedo decir más o menos, por ejemplo, hacia el año de 1980, 81, 82, cuando más o menos en el tiempo en que se hacen los ejes viales. Jan González. Tú, sí, y un poquito después, tú te parabas en cualquier parte de la unidad Zacatenco y no se veía el Cerro del Chiquihuite, o Cerro de las Antenas, que también se conoce. Acuérdate cuando jefe del departamento, ya fallecido, que llegó a ser senador y que salió del PRI. Que en aquella época era la dictadura perfecta. Sí. Le tocan los sismos, pero también... Aguirre. No. Después de Aguirre. Es el ex senador, ya fallecido. Bueno, X. Acaba el año, un par de años, falleció, siendo senador. Camacho. Manuel Camacho. Crean un programa para tratar de crear un cinturón verde en la Ciudad de México, a donde planteaban efectivamente este tipo de fenómenos ambientales, a donde lo fundamental era que existían en aquel entonces más de 30,000 empresas que estaban en el cinturón y había que acabar. Entonces, bueno, se hizo un diagnóstico. A mí me tocó conocer el diagnóstico. Estaba al frente de la Secretaría de Ecología Ramón Ojeda Mestre. Ramón Ojeda, sí. Y empezó con un programa de sembrar arbolitos en toda la ciudad. Y sobre todo empezar a trabajar por poner filtros en las empresas para acabar con aquellas empresas que contaminaban y hasta envenenaban el ambiente. Y el agua también, o sea, a través del drenaje y eso, es un problema también muy grave. Pero el destino, como dicen, nos alcanzó y es lo mismo. Sí, o sea, a eso iba hace rato, o sea, que en aquella época, yo te estoy hablando de pues en los 80s, cuando estaba como presidente, inclusive primero López Portillo y después de la Madrid, la contaminación en la Ciudad de México era realmente terrible, o sea, realmente estaba pues a punto de colapsarse la ciudad. Y ahora es peor. Por eso nos meten hasta 2, 3 veces el hoy no circula. Sí, no, en aquel tiempo era mucho peor, pero mucho peor. Yo creo que los ejes viales que con López Portillo mete Jan González ayudaron mucho a... Hubo dos ocasiones antes de los ejes viales en que la ciudad se colapsó completamente. Y hubo momentos, incluso sucedió también en Londres, pero empezó la gente a morir por ahí de los 50, en que no se veía nada, o sea, no veías tú 10 metros adelante, o sea, estaba la contaminación en esos niveles. Y bueno, se empezaron a hacer cosas como lo de Jan González, lo de los ejes viales y algunas otras cosas. La ciudad no estaba tan extendida, Betty, en aquellos tiempos, pero todas las calles eran laberínticas. O sea, era muy difícil, por ejemplo, atravesar la ciudad porque tenías que dar muchas vueltas para poder continuar. Por ejemplo, Eduardo Molina, que López Obrador la intentó hacer una calle de lado a lado de la ciudad, era laberíntica, o sea, nunca se podía empezar y terminar. La única que era prácticamente, aunque tiene sus curvas, era de lado a lado, era Insurgentes, era la única que realmente iba de lado a lado.
los ejes viales hacen que al menos el eje 3, el eje 5, el 7, cruzan completamente de este a oeste la ciudad. El circuito interior lo termina Ebrard, o sea, no estaba terminado. Lo mismo que el periférico también lo termina Ebrard. Entonces hay varias cosas que se empezaron a hacer o que se hicieron, que hicieron que bajaran los niveles de contaminación de manera muy importante. Pero el problema surge nuevamente con esto que te decía yo de la colonia del Valle, de la colonia Narvarte, que zonas en donde la población, la densidad de población era, por decirte algo, 200 habitantes o 300 habitantes por kilómetro cuadrado, en este momento ya son 10,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, porque antes había, de una manera, casas unihabitacionales y ahora la densidad cambió. Y llenas de árboles, eran colonias de árboles. Acabaron con los árboles, deforestaron completamente toda esa zona que era un verdadero pulmón de la ciudad. El boom inmobiliario. De Mancera. O sea, Mancera, por eso te digo que no, o sea, Mancera bueno, quizás el PRD nunca fue de izquierda, yo pienso que alguna vez con algunas personas sí se intentó caminar por la izquierda, pero Mancera no tiene nada de izquierda. Es decir, hemos hablado prácticamente de algunas políticas públicas muy importantes en esta Ciudad de México, de las intenciones de algunos funcionarios de primer nivel de la ciudad, pero nos estamos dando cuenta que no pasó nada. No, yo pienso que sí pasó y pienso que con un buen gobierno se puede revertir este proceso. ¿Del PRI? No. ¿Del PAN? Tiene que ser un buen gobierno. No sé si del PRI, del PAN, del PRD, de Morena o de otro partido, pero tiene que ser un buen gobierno. O sea, México, los mexicanos, tenemos que aprender, o sea, tenemos que... Bueno, a lo mejor yo me voy a morir rápidamente antes de que lo vea, ¿no? Uh-huh. Ya estoy pensando que eso va a suceder. Pero yo creo que sí, con un buen gobierno se puede. Mira, por ejemplo, otra cosa que hizo Mancera, que para mí es absurda y destructiva y de lo peor. Aquel Instituto de Ciencia y Tecnología que vino creciendo, lo borró, pone a René Drucker, pero ese señor se fue a encerrar no sé dónde, creo que a la universidad, y nunca más volvió a aparecer. Y entre más le quitan dinero, o sea, no hace nada absolutamente. Claro. Entonces, simulación. Pues nada más gastar el dinero, pero quién sabe ni en qué, o sea, no se sabe absolutamente. Este cuate René Drucker, supuestamente del PRD, supuestamente uno de los pensadores del PRD, pues no es más que una encueratriz. Pues es un tipo que le gusta andar en camisetas y enseñando sus pechos, no sé si lo conoces, digo, se ve espectacular, ¿no? Pero en un teatro de vodevil, no en un centro de investigación. Qué barbaridad. Y bueno, pues ahí está. Y así están casi por lo regular todos los funcionarios. De no ser él, todos los demás son desconocidos. Divas. Alejandra Barrales, pues es conocida porque ha sido escándalo tras escándalo, o sea, la han acusado de muchas cosas, ¿no? De robarse el dinero de las becas de los muchachos cuando hicieron su alcancía y ella se quedó con la alcancía. Y así, ¿no? ¿Y qué me dices de la de medio ambiente? Pues en su casa la conocen, pero además absurda, ¿no? Cuando ha salido a decir declaraciones, son declaraciones de lo más acerca de la ¿no? Contaminación. Sí, pues digo, más claro, más oscuro que eso ni para qué, ¿no? Incompetentes, ineficaces, es decir, ignorantes. Todos, o sea, el único que era conocido era Mancera, y eso porque ya lo había copado el PRI, o sea, y ya lo había copado el PRI a través de Televisa, a través de otros medios, lo empezaron a inflar para que recuperara para ellos el poder. Y entonces
ese es un fenómeno que se ha dado, o sea, desgraciadamente, incluso desde ¿Pero la por qué el revolución. voto? Más del 60%. ¿A dónde? Porque lo apoyó el PRI, lo apoyaron los chuchos, lo apoyaron e incluso yo creo que hasta el propio PAN lo apoyó. O sea, ya estaba negociado. Bueno, yo me di cuenta por ahí de varios que lo apoyaron de una manera así, pues digamos absurda, pero porque había línea, ya traían la línea. Y ese es el mal de México, la línea. Ese es el que te podría decir, o sea, México sigue siendo un país de línea, es un país autoritario, es un país en donde a lo mejor no es Peña, pero hay uno que manda la línea y todos la siguen, todos los políticos. Es decir, tú llegas a la conclusión de que hay un centro de poder. Incluso a lo mejor hasta un personaje que tiene el poder, que se ha erigido como un dictador. Como un tótem. Un dictador, más que un tótem, un dictador. Salinas de Gortari. Pues un orejón, no sé. Y ahora ya ves que hasta ya le van a hacer su película, El Chupacabras. Ya se le hicieron. Ya se le hicieron. Caricaturas. Sí. Hay que ver, ¿no? ¿Quién la financió? Pues seguramente él. Pues. O sea, en este país estamos en grave problema ante la embestida del norte, ¿no? Tenemos una dictadura. Yo creo que incluso ni es necesario que el norte aparezca. Yo creo que la dictadura es interna. Mira, voy a atreverme a decirlo. Yo creo que nuestra audiencia es un poquito consciente, no me pone en peligro. Salinas, cuando fue presidente y desde que fue secretario de Programación y Presupuesto con de la Madrid, él administró el programa de privatizaciones. Uh-huh. De un poco más de 2,000 empresas, uh-huh, entre grandísimas, grandes y grandotas. Él las asignó, las distribuyó entre personajes como Balleres, como Slim, como... sus cuates. Bueno. O socios. En paralelo a esa gran obra de privatización de toda la riqueza nacional, él creó una agrupación que se le llama, que ellos la bautizaron como el Consejo Mexicano de Negocios. Tiene varias alas ese Consejo Mexicano de Negocios y recientemente le cambiaron, le montaron una palabrita por ahí al Consejo Mexicano de Negocios. Bueno, todos los que recibieron, entre ellos también, por ejemplo, el dueño de Minera México, en fin, prácticamente, bueno, incluso ahí también, porque también les dio mucho dinero a los del Grupo Monterrey. Los grandes oligarcas. Bueno, a todos esos que les repartió empresas, quedaron inscritos en el Consejo Mexicano de Negocios. Uno de sus brazos es Mexicanos Primero, uh-huh, porque desde luego tanto Emilio Azcárraga como Salinas Pliego, como otros, los mismos otros Azcárraga, ¿no? De Gastón Azcárraga, Gastón Azcárraga no es de Medios, a él le dieron Mexicana, ¿no? Pues todos ellos son parte de ese consejo. Y el que está, digamos, manejándolo, básicamente como líder, es don Carlos. Entonces, él es el que manda. O sea, por ejemplo, ahorita se quieren quedar totalmente con la educación, privatizando completamente la educación, todo a través del brazo de Mexicanos Primero, que golpea y golpea y golpea y inventa y hace, pues, de que los profesores sean vistos como la peor lacra del mundo, como lo hicieron en su tiempo con los cines y teatros, como lo hicieron también después con... Y a esto le agregamos el Comité Coordinador Empresarial.
El Consejo Coordinador Empresarial es como una credencial aparte, como un clubecito así. Uh-huh. El que verdaderamente manda es el Consejo Mexicano de Negocios, es donde están los meros, los fieras. Y bueno, su abogado principal era Diego Fernández de Ceballos, uh-huh. Y desde luego pues, el líder es Carlos Salinas. Y están, tú puedes ver, o sea, ahí puedes ver la lista de todos los hombres más ricos de México. Que son poquitos. Pues unos 200. Frente a millones de gente que no tiene nada. Pues sí. Es lamentable, ¿no? Pero sí te digo, yo creo que incluso ese grupo pues está muy confinado, o sea, en un momento de valentía del pueblo de México que se les revele, se acaban. Y es nada más acabar muerto el perro, se acaba la rabia. Ese es el problema, de que seguramente, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero va a costar nuevamente sangre en este país. No, ya está costando. O sea, sí, desde luego. El número de muertos de México es equiparable al de ahorita de Siria y de Irak y de Irak, de Irán, en fin. Esto es una guerra así abierta. Y es mentira que los ametrallados sean nada más narcos. O sea, algunos son narcos, pero muchos más son gente que lucha por un poquito por salir de la ignominia, ¿no? De la pobreza total, de que sale a querer sacar algo para comer, pues, como en Guerrero. O sea, mucho de lo que pasa en Guerrero, incluso relacionado con el narco, es porque están luchando por sobrevivir, por sacar un centavo para comer. Bueno, lamentablemente se ha terminado nuestro tiempo. Yo quiero agradecerte, Menchaca, que nos hayas hecho el favor de estar aquí, en esta mesa de debate. Para mí es muy aleccionador. Nos abre caminos que a veces pues no podemos abrir por nuestras limitaciones, pero yo creo que con toda claridad empezamos con el tema de la ciudad inteligente, pero también de los problemas de este país, de las causas que originan la pobreza y desde luego el hambre de nuestro pueblo. Yo creo que tenemos que seguir dando la pelea por una educación que el Estado está obligado a proporcionar a los jóvenes, a los niños en este país, que debe ser una educación gratuita, laica, científica. Pero lamentablemente estos fenómenos de la globalización, de la entrega de unos pocos para aprovecharse de la situación, ha trastocado el camino y bueno, mucho vamos a batallar. Pues yo pienso que hemos regresado al sistema social del siglo XIX o del siglo XVIII. O sea, ahorita estamos en esa situación con tecnología y con construcción moderna, carreteras, en fin, pero la integración de la sociedad, la forma en que está estructurada la sociedad es la del siglo XVIII. O sea, en donde los latifundistas pues tienen todo, mandan a asesinar a quien se les da la gana, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Veracruz. O sea, el gobernador de Veracruz y toda su camarilla, señor feudal, ¿verdad? Asesinaron a quien quisieron, hicieron lo que quisieron, se quedaron con lo que quisieron. Y no pasa nada. Y no, sí, ya anda de fuga, ¿no? Pues sí. Lo anda persiguiendo la Interpol. Gracias, Felipe Rolando Menchaca, gracias, maestro. Muchísimas gracias. Te aprecio mucho, te quiero mucho. Igualmente, Menchaca, te queremos muchísimo. Te tenemos un aprecio muy especial porque nos apoyas, porque nos haces aprender, porque nos abres mundo, pero sobre todo por tu amistad. No, Beatriz. Por tu amistad. Muchísimas gracias, tu solidaridad, tu apoyo.
Gracias, Menchaca, te convocamos próximamente. Aquí y estaré. desde luego agradecer a nuestra compañera Isabel Villaseñor, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Gracias, Isabel. Nos vemos en punto el próximo jueves por este mismo canal. Y a lo mejor podemos, yo creo que empezar a experimentar, a abrir caminos también que nos van a ayudar en este trabajo tan importante. Páselo usted, muchas gracias por habernos sintonizado.